I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Venía por aquí los cerebros de este programa, de nuevo reunidos en la misma mesa después de mucho tiempo. Pera Estupiñán y Javier San Pedro, ¿cómo estáis, compañeros? Los sesos del programa somos. Ya estás pensando en comer, por lo que veo, ¿no? Cosas ligeras. Además, te has traído hasta el comensal con el que vas a comer luego. Ya Sí, no puedes esperar a un poquito más tarde. No, me gusta ir preparando las cosas con Ya, tiempo. ya. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Y Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y conductor en la 2 de El cazador de cerebros, que es seguramente el programa más premiado al margen de los Emmy de la producción española, ¿no? Y continuar así por mucho tiempo. ¿Cuándo es la segunda temporada? ¿Cuándo arranca? ¿Ya tenéis calendario? Tenemos una fecha tentativa que es abril, o mediados de abril, pero creo que son cosas que pueden cambiar todavía. Esto irá en la 1 a las 9 de la noche pegado al telediario, espero. Están pensando que qué programa quitan para Exacto, ponernos sí, a sí. nosotros. O a lo mejor en bucle durante todo el día, ¿no? Masterchef. Acabas de regresar de Holanda, tú, Sí, Pera, ¿no? sí, hemos estado grabando en Holanda. Están muy avanzados en el tema de la identidad de género, tanto socialmente como científicamente. Y hacen estudios muy, muy avanzados, tanto para entender un poco esta diversidad, como para ver cuáles son los mejores tratamientos. Y hacen, por ejemplo, seguimiento de personas con lo que se llama disforia de género, es decir, que sienten que el género que ellos tienen en la mente no es exactamente lo que representa su cuerpo, y ven un poco el seguimiento a lo largo de los años, si cambia, si fluye un poco y tal. Y han visto algo muy interesante en niños que en algún momento de su infancia se sienten del género no con el que han nacido físicamente. El 80% cuando llega a la adolescencia se siente con el género que ha nacido. Es reversible. Sí. Es reversible, digamos, este momento de disforia de género. Y esto es interesante, saber esto. Que solo el 20% de los niños que en algún momento dicen, ay no, me siento niña, o niñas que en algún momento dicen, me siento niño, solo el 20% cuando llegan a la adolescencia se mantienen con esta disforia de género. Es interesante para aconsejar a familias y todo el tema. También han visto que de los que llegan a la pubertad con esta disforia de género, la inmensa mayoría, o sea, el 99%, sí que se mantiene esta disforia de género. Entonces sí que es bueno que empiecen a hacer una serie de tratamientos. Ellos, de hecho, han creado el protocolo holandés que dicen, mira, hasta los 11 años, por el hecho de que pueden cambiar, no les presionamos de nada, pero no les aconsejamos que se vistan de niñas si son niños, o que se vistan niños si son niñas, que hagan un poco de género neutro, que se les acepte como son, no les presionemos, pero dejemos ver cómo avancen. Entonces, si a los 11, 12 años vemos que realmente sienten esta disforia de género, entonces les suprimimos la pubertad. Es fácil, con una serie de fármacos se retrasa la pubertad para que vayan viendo si se mantiene o no. Si llegan a los 15 años y continúan sintiendo esa disforia de género, entonces se puede optar para un tratamiento hormonal para que ellos se desarrollen con el género que sienten en su identidad, ¿vale? Y dices, ¿por qué no esperar más? Bueno, pues que es que si llega la pubertad, entonces el cuerpo ya se o masculiniza o se feminiza, claro, ¿vale? Entonces es bueno empezar a hacer el tratamiento, y luego a partir de los 18 años ellos son libres, si quieren, de hacer una operación de reasignación de género, ¿no? Pero era muy interesante la perspectiva científica, médica, de algo que tiene un componente social tremendo, clarísimamente. Entonces al final hay muchas sensibilidades y habrá transgéneros que dicen, no, yo no quiero ni hormonarme, bueno, cada uno puede hacer exactamente lo que da la gana, o decir que si se siente yo soy género neutro, perfecto, no hay problema. Pero la gente que sí que siente un malestar
con esta disforia de género, que sepa que hay una investigación también para tratar esto. Está muy bien. Oye, de las informaciones que tienen que ver con la ciencia, ya sabéis que aquí tenemos un número de teléfono, luego lo repito, gente que hace preguntas, mucha gente siempre pregunta por esos avances, ¿no? Y especialmente lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer. Y esta semana, en esas informaciones, hay una que surge en Suiza, y allí han conseguido que las células del cáncer de mama se conviertan en grasa inofensiva gracias a la combinación de 2 fármacos. Sí. ¿Es una técnica nueva? Sí, es novedosa. De momento se ha hecho en ratones, insistamos en esto, pero es novedosa porque consiste en combinar 2 fármacos que ya existen. Uno es un anticancerígeno y el otro es un antidiabético. Y esta combinación, pues no sé hasta qué punto por chiripa, ha resultado que convierte la zona exterior del tumor, que es donde salen las células para la metástasis, las convierte en grasa. Las células de grasa no se dividen. Cuando engordamos no se debe a que proliferen nuestros adipocitos, nuestras células de la grasa, sino a que se llenen de grasa. Cada adipocito puede alcanzar un tamaño enorme de grasa, pero no... Sí, la grasa no es un tumor, por decirlo de alguna manera. Es todo lo contrario, digamos. Y pues en ratones además que estaban en unas condiciones óptimas para desarrollar metástasis y con células cancerosas humanas, pues han visto que se transforman las células del tumor en células grasa, y esto detiene la metástasis. Es una línea de investigación muy interesante, además, porque puesto que son 2 fármacos que ya están aprobados para otras cosas, no tienen que pasar por todo el protocolo de ensayos clínicos, puesto que ya sabemos que son seguros, que tienen muy pocos efectos secundarios, y en algún pues se podrá empezar a probar en pacientes que estén que no puedan responder a otro tratamiento. Esto es algo que se puede hacer muy rápidamente. Eso es lo que mencionabas al principio, puede ser una línea de investigación que ha surgido igual por un error. Aunque sí que está habiendo investigaciones, y ya ha habido varios casos de probar fármacos que ya están aprobados para alguna cosa, probarlos para enfermedades distintas, y no es el primer caso. Esto es una combinación de 2, además. No es el primer caso en que fármacos que se estaban usando para estatinas, por ejemplo, que son para bajar el colesterol, tienen efectos sobre la prevención de otras enfermedades. Claro. Bueno, yo decía que hay un número de teléfono por si quieren hacer alguna pregunta científica a Pera o a Javier, o incluso algún limitado que nos acompañe ahora. Es un número de WhatsApp también, así que pueden escribirnos o mandarnos una nota de voz. Nosotros les llamamos de vuelta. Es el 638-855-349. Si tenemos un ratito al final de este segmento, pues escuchamos alguna llamada. 638-855-349. Hoy tenemos en parte uno de los temas preferidos de Pera, que es el sexo. Tú eres conferenciante sobre un poco la biología del sexo, por decirlo de alguna manera. Sí. Especialista en sexo. Pera Estupiñán, sí, eso es lo que figura en tu tarjeta. Pero de lo que me piden. Es verdad que detrás de la manera en la que los seres vivos nos reproducimos y nos organizamos en sociedad hay, por supuesto, mucha ciencia. Y hace unos días, una revista científica estadounidense publicó un estudio interesantísimo que identificaba los genes responsables de la monogamia. Sí, esto es bien curioso, realmente. Sí, es un estudio muy, muy notable, porque uno no esperaría que la monogamia, aunque exista la monogamia y la poligamia a lo largo de toda la escala evolutiva, es decir, en una rana y en un mamífero, uno no esperaría que se debiera al mismo fenómeno genético, ¿no? Podría evolucionar por cualquier otro camino. Más bien a cultura, educación, ¿no? O su equivalente en otras especies, ¿no? Que no lo llamaríamos cultura y educación, sino efecto del entorno o algún otro tipo de cosa, ¿no? Y realmente es una sorpresa que son unos 25 genes que afectan al porcentaje, afectan al comportamiento monógamo o polígamo, y más aún a que cuiden a la prole, los 2 miembros de la pareja, o que los dejen abandonados al poco de nacer, tanto el macho como la hembra, ¿no? Y son los mismos 25 genes en varias especies muy diferentes. Rata, sí, los topillos de la pradera. El caso de los topillos de la pradera es bien interesante. La rana venenosa. La rana Kermit. El caso, lo de los topillos es un buen ejemplo para explicar todos los demás, porque no son parejas de especies, ¿no? Hay el topillo de la pradera, que es fiel, y los 2 miembros de la pareja colaboran en el cuidado de la prole. Y luego hay unos primos, una especie muy, muy próxima a ellos,
que se separaron hace poco, son sus primos de la montaña, el topillo de la montaña. Ambos son del género Microtus. Y hace ya unos años los investigadores demostraron que la diferencia entre un comportamiento y otro dependía de muy pocos genes. Pero esto es curiosísimo porque, imaginaos, lo trasladamos al terreno de la ciencia ficción, pero que en el futuro se descubre que nosotros también tenemos unos genes que nos hacen indicar las posibilidades que tenemos de tener esa tendencia desde que nacemos. En el DNI podría poner posibilidades de ser adúltero. Bueno, pues sí. 8 de 10. De hecho, algunos de estos genes conocemos su efecto en humanos, porque son receptores de la oxitocina y de la vasopresina, que son dos hormonas que tienen un efecto directo y muy poderoso sobre el desarrollo de los vínculos afectivos. La oxitocina, por ejemplo, es la hormona que dispara el parto, es la que usan los médicos para inducir el parto, y ese pico de oxitocina en el momento del parto genera un lazo afectivo entre la madre y el recién nacido que es muy fuerte y que dura toda la vida. Que es monógamo de alguna manera. Claro. Sí. Bueno, en este caso sí, claro. Pero, por ejemplo, se ha demostrado en juegos de psicología, donde uno tiene que hacerle un préstamo a otro y el otro es un deudor o no, que un spray, si rocías al banquero con un spray de oxitocina así la cara, se vuelve mucho más confiado y tiende a dar más crédito. Estás dando unas ideas buenísimas. Sí, no creo que sea. Bueno, había gente que lo utilizaba, se vendía a una empresa para ligar. ¿Vale? O sea, descubrieron que la oxitocina generaba esta empatía con el otro y tal, y había una empresa que vendía un spray de oxitocina para rociarte. O sea, que vas al banco a pedir un préstamo y si tuvieras un desodorante de estos, ¿no? Le rocías al banquero. Bueno, nos acompaña en Radio Barcelona Ambrosio García Leal, que es biólogo, es doctor en filosofía de la ciencia y es experto en la evolución de la sexualidad animal a lo largo de la historia. ¿Cómo estás, Ambrosio? Buenos días. Buenos días. ¿Hay especies monógamas en el reino animal? Porque la idea que tenemos es bien distinta. Bueno, hay muchas y yo os estaba escuchando y quisiera hacer una puntualización porque estáis hablando de fidelidad y de posibilidades de ser adúltero o monógamo. En realidad la monogamia en el sentido más biológico no tiene demasiado que ver con la fidelidad. De hecho, incluso en los topillos estos monógamos hay infidelidad, ¿eh? Sí, cierto. En realidad, en la inmensa mayoría de especies monógamas, la infidelidad forma parte de la monogamia. No es producto de una tensión entre lo que podría ser la naturaleza polígama o promiscua y la cultura o el aprendizaje monógamo. Claro, es lo que se llama monogamia social o sexual, monogamia sexual, es decir, evolutivamente es bueno que ambos progenitores cuiden a las crías, porque si no las crías están indefensas. Eso pasa mucho en los pájaros, porque si el macho se va, alguien tiene que quedarse a cuidar a los polluelos mientras el otro va a buscar comida. Entonces se desarrolla esa tendencia a formar parejas, y esto es una monogamia social, pero son infieles. Sí, porque la monogamia tiene costes para los dos sexos, ¿eh? Para el sexo masculino hay un coste que es pues que se pierden opciones de engendrar descendencia con más hembras. Y para el sexo femenino se pierde la opción de acceder a los mejores machos posibles. Porque se cumple aquello de que los mejores siempre están cogidos, ¿no? Vale, se pierde la opción de comparar, por decirlo así. Y además suelen ser gays, ¿no? Y entonces Uy, si tuviéramos que hablar de eso. Bueno, y entonces lo que ocurre es que prácticamente en toda monogamia, pues sí, hay un vínculo de pareja, un vínculo que puede durar lo que dura la temporada de cría o puede ser permanente, o como he sugerido yo, en el caso humano, dura lo que dura la vida fértil femenina y luego los machos humanos tienen una presión selectiva para reemparejarse, porque ellos todavía tienen unos años más de vida fértil, lo cual puede explicar una forma muy particular de infidelidad humana, que es la de reemparejamiento, ¿no? La de volver a enamorarse de una mujer más joven. Y esto sí que sería un caso bastante humano, porque que yo sepa no existe en otra especie. En las especies, los más promiscuos son los mamíferos, ¿no? Solamente el 5% practican la monogamia. Bueno, también hay, más que promiscuos, son poligínicos, o sea, los machos tienden a acaparar hembras y a competir entre ellos.
Esto es porque las hembras mamíferas dejan poco margen para la cooperación masculina en la crianza, ¿no? Las hembras mamíferas, con sus embarazos y la lactancia posterior, pues lo que se llama la inversión parental, la inversión en la descendencia, prácticamente la acaparan ellas. De manera que los machos poco pueden hacer. Esto, para las hembras, tiene la ventaja de que, bueno, si yo asumo todo el coste, me puedo permitir elegir. Claro, Mira, te doy un ejemplo muy, muy gracioso. Ahora me acaba de venir en mente de cuando estuve en Galápagos, una de las especies donde se ve más que pocos machos son los que fertilizan a muchas hembras, son los lobos marinos, ¿no? Y en los Galápagos ocurría esto, luchaban entre ellos para ver cuál era el macho que fertilizaba a más hembras, y los otros... Había una isla en las Galápagos que estaba llena de machos que se llamaba la isla de los solteros. Sí. Sí, la isla de los solteros era donde iban todos los machos que no tenían nada más que hacer que quedarse allí tirados hasta... Ya. Esto ocurre también con los gorilas, ¿eh? Muchos gorilas machos viven solos en grupos y además... bueno, tienen sexo homosexual entre ellos, un poco que sería a ver qué van a hacer, ¿no? Un sexo de, ¿cómo diría yo?, de sustitución. De consolación. Sí. De hecho, Ambrosio, pasemos esta charla al terreno de los humanos. Sí. Y un poco de la antropología, ¿no? Si todas las especies, en el fondo, llevan la reproducción en su esencia, ¿tiene sentido, desde el punto de vista de los seres humanos, el valor que le damos a la fidelidad? Bueno, la fidelidad, claro, como garantía de la paternidad, culturalmente sí que es una condición para formar una pareja estable, ¿no? Lo que ocurre es que, ya digo, hay una tesis, la tesis de la sociobiología de los años 80 de que la monogamia no puede evolucionar si el macho no tiene una garantía absoluta de la paternidad. Esto se ha visto que es falso porque, de hecho, cuando se ha empezado a estudiar el porcentaje de infidelidad en aves y se ha visto que es sorprendentemente alto en aves monógamas, ¿no? Sí. De hecho, hay especies en las que algunos machos crían más hijos ajenos que propios, ¿eh? Ambrosio, porque al final yo creo que en la extrapolación de la biología evolucionista a nuestro comportamiento, bueno, a veces se hace de una manera muy alegre, porque al final en un tema así nuestra cultura influye, yo creo que muchísimo más a la hora de decir, oye, somos felices por unas presiones culturales, por una educación, por lo que sea. Pero sí que biológicamente creo que hay un rasgo que está relacionado, ¿no? Que las mujeres, las humanas, no tengan señales visibles de ovulación. Es decir, el resto de animales, el resto de mamíferos, las hembras marcan muy claro, o se los hinchan los genitales, o desprenden feromonas, o tienen alguna señal para decir al resto de machos, ahora estoy ovulando. Sí. Y las humanas tienen esta ovulación oculta. Esto es... hay otros rasgos. En relación con los rasgos femeninos, hay una concordancia, digamos, entre los rasgos femeninos y los criterios de atractivo sexual masculinos, ¿no? Por ejemplo, al macho humano le gustan las hembras jóvenes, no nos engañemos. Y en cambio, el chimpancé, que es la especie más parecida a nosotros, que no es monógamo en absoluto, las hembras favoritas son las más viejas del grupo, ¿no? Y cuando digo viejas no digo maduritas, digo viejas de solemnidad, ¿eh? ¿Por qué? Pues primero porque las hembras de chimpancé no tienen menopausia y segundo porque no son monógamos, por lo tanto la edad de la pareja sexual es irrelevante. Sí, Ambrosio, sobre esto quería preguntarte una cosa. ¿Hay alguna explicación, porque sé que ha sido una paradoja durante muchos años, pero no estoy muy al día, ¿hay alguna explicación de por qué vivimos tanto los humanos después de que se acabe nuestra edad fértil? ¿Cómo? ¿Por qué vivimos tantos años cuando se ha acabado nuestra fertilidad y ya no podemos reproducir? La hipótesis de la abuela. De la abuela, ¿no? Sí. La hipótesis de la abuela, sí. Bueno, explica eso. La hipótesis de la abuela lo que dice es que al alargarse la longevidad de nuestra especie, llega un momento en que el coste, el cálculo, por decirlo así, de la selección natural de coste-beneficio de seguir reproduciéndose o
dejar de hacerlo y cooperar con las hijas en la crianza de los nietos, pues digamos que esto fue favorecido. Sí, sí. De hecho, en la naturaleza la causa principal de muerte de las hembras de chimpancé es el último embarazo. ¿Ah, sí? Sí, o sea que tiene sentido. O sea, que la muerte está perfectamente correlacionada en ese caso. Tiene sentido, pero claro, ya como he dicho antes, eso introduce una presión selectiva en una especie monógama a largo plazo como nosotros, que es que los machos siguen teniendo capacidad de engendrar y que para ellos entonces reemparejarse es una opción adaptativa, ¿no? Sí. Y, en fin, esto introduciría inestabilidades en la primera pareja y tal, que yo creo que pueden explicar muchas cosas. Lo que pasa es que es un tema que me parece que se ha explorado poco, ¿no? De momento. Tú decías antes, Ambrosio, que a los hombres, a los humanos, les gustan las mujeres jóvenes. Sí. Y cosa con la que no sé si estoy de acuerdo, o no sé si tiene que ver con la genética, con la cultura, o con la cultura patriarcal, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que tiene que ver con la genética hasta el punto de que ha condicionado, ha habido una selección sexual femenina. Sí, pero yo aquí estoy un poco con Javier también, ¿eh? Es verdad que evolutivamente tiene sentido que gusten las mujeres en una edad reproductiva, pero es que estamos tan influenciados por la cultura que al final yo creo que el papel de la evolución en nuestro comportamiento adulto no juega tanto un papel tan grande como a veces le otorgamos, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que muchas veces la cultura y la biología se refuerzan mutuamente, ¿eh? Bueno, evidentemente, si ahora, bueno, por ejemplo, yo no he tenido hijos y muchos de nosotros no hemos tenido hijos porque, bueno, estimamos que vivimos mejor sin hijos, ¿no? Pero esto es antidarwiniano. Entonces, a la larga, esto debería ir... No está reforzando tu genética, entonces se extinguirán. Estoy poniendo el ejemplo contrario, ¿eh? Pero en las culturas tradicionales, normalmente, lo que se prima pues es la fecundidad, sí. la división del trabajo para maximizar la natalidad, y esto se refuerza la biología, ¿eh? O sea, yo diría que no es tan importante hasta qué punto hay una determinación genética o no, como el hecho de que las conductas, los sistemas familiares culturales son adaptativos en el sentido darwiniano, o sea, maximizan el éxito reproductivo de la gente o no. Y yo creo que en la mayoría de culturas tradicionales sí. En los animales la etapa sexual es muy breve. Algunos incluso se mueren después de la reproducción. Algunos, sí. Había un marsupial que los machos mueren todos. Mueren todos después además en su primer año de vida, después de la primera temporada reproductiva. Pero de agotamiento. Le dejan, sí, y le dejan el campo libre a las hembras, o sea, es una forma extrema de no competir, de no competencia entre los dos sexos por los recursos, ¿no? Los machos de alguna manera se quitan de en medio y las hembras tienen todos los recursos para ellas. Desde la biología se puede anticipar, Ambrosio, cómo evolucionará la monogamia. En el caso humano, sí. Yo me atrevo a conjeturar. A ver esta extrapolación de la biología a nuestro comportamiento. Me atrevo a conjeturar que lo que sería la vida fértil femenina se va a desplazar. O sea, va a empezar más tarde y va a acabar más tarde también, en parte con ayuda de medios artificiales, ¿no? O sea, hablamos dentro de cientos o miles de años, a lo mejor. No, estoy hablando ahora estoy hablando de la cultura, no de la biología. Por ejemplo, ahora en lugar de empezar a tener hijos pues a los 16, incluso 18 años, pues empieza a los 30 o más, ¿no? O más, sí. Y cada vez más habrá mujeres que empezarán a tener hijos a los 40 o más, y cuando sea posible tener hijos después de lo que sería la menopausia biológica, pues mucha gente optará por esta opción, ¿no? Entonces yo creo que
seguramente será el principal cambio en términos reproductivos de nuestra especie en un futuro, yo diría que no tan lejano, ¿no? Oye, te agradezco la conversación. Ambrosio García Leal, que es biólogo, doctor en filosofía de la ciencia y experto en la evolución de la sexualidad animal a lo largo de la historia. Gracias, Ambrosio. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues hemos aprendido alguna cosilla, ¿no? Sí, claro. Ya te puedes ir a Ahora comer, ya. Aquí siempre, aquí aplicarla. siempre. Feels so good to be free. Free. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.